Bien, el texto que tomamos la vez pasada es un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento cuando dice, esta es la vida eterna. O sea, quiere decir, la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. La pregunta es, ¿conocemos a Dios? ¿Cómo usted sabe que alguien conoce a Dios? Usted sabe que alguien conoce a Dios porque sencillamente cuando su nombre o sus nombres son revelados o expresados al aire y usted está presente, el simple hecho de escuchar el nombre y tiene revelación de él, usted adora. Por eso la adoración no es un asunto de cánticos lentos o cánticos rápidos. A veces decimos, no, vamos a tener una alabanza. Y entonces el ritmo, para mucha gente lo que determina si es alabanza o si es adoración. La alabanza y la adoración nada tienen que ver con ritmos. La alabanza y la adoración tienen que ver con contenido. El contenido es lo que determina si lo que yo estoy expresando es adoración o si lo que estoy expresando es alabanza. ¿Por qué? Porque alabanza es exaltar al Señor, engrandecer su nombre por lo que Él ha hecho. Cuando yo digo grande y maravillosas son tus obras, yo estoy alabando al Señor. Grande y maravilloso, puedo cantarlo o puedo hablarlo. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Yo puedo cantar eso, pero eso no por ser en tono suave, quiere decir que sea una adoración, es una alabanza. El contenido determina si es alabanza o es adoración. Pero adoración es exaltar a Dios y expresar a Dios y rendirle honor por lo que Él es. Entonces la diferencia es por lo que Él hace, lo exaltamos, es alabanza. Lo que Él es adoración. Por eso cuando escuchamos el nombre, y por eso voy a hablar de los nombres hoy, y cómo usted puede identificar en la Biblia cuando está hablando uno y cuando está hablando el otro. Cuando está operando uno, cuando está operando el otro. Por eso es importante que ponga mucha atención. Porque cuando usted identifica, conoce, tiene claridad de esto, usted sabrá con quién hablar y no hablará a la topa tolondra. No hablará a la topa tolondra. No hablará como una persona que no conoce a Dios. Y no se portará como una persona que no conoce a Dios. Y cuando está en una reunión de adoración y de alabanza, entonces sabrá usted por la cara de la gente quién conoce a Dios por su expresión de adoración. Porque el que conoce a Dios, no importa si está triste o está adolorido o ha perdido algún ser querido, no quiere decir que no esté triste ni esté oprimido, pero por encima de todas esas cosas, la persona que conoce a Dios siempre va a adorar a Dios. Siempre va a adorar a Dios, porque sabe quién es. Y cuando usted tiene contacto con la expresión o alguien está adorando, revelando la grandeza
y la esencia del Dios de Israel, usted realmente se conmueve. Usted realmente hace reverencia. Precisamente en mi concepto de adoración es la expresión de un corazón frente a la revelación de quién es Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces es bien importante esto. Por esa razón es que voy a enseñar los nombres, porque los nombres de Dios revelan su carácter, revelan su esencia, revelan su naturaleza. Ahora, ¿cómo es el asunto? Dice la Escritura que el Señor no se le reveló a ningún otro por su nombre, sino a Moisés. Le dijo, porque Moisés le preguntó, dice, y preguntó en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondí? ¿Qué le respondo si me preguntan cómo se llama? Y dice la respuesta, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirle a los israelitas, yo soy. Me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de ustedes, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Le explicaba la vez pasada cómo es la diferencia entre los nombres personales y el nombre de la naturaleza. ¿Bien? Porque Dios es tres personas. Y ahí es donde viene la confusión. Porque cada una de estas tres individualidades, tres entes morales libres, tienen la misma naturaleza, las mismas características, y antes que uno de ellos, que le llamamos el verbo, tomara cuerpo, antes que el verbo tomara cuerpo, los tres son eternos, o sea, no tienen principio de día ni fin de años, no sabemos cómo fue, ni quiero tampoco partirme la cabeza, le preguntaré cuando llegue allá cómo fue el asunto. Pero ellos crearon todo lo que existe. Uno de ellos, su nombre personal es el Padre. Y el otro es el Espíritu Santo. No están pegados. Y hago esta observación porque de repente hay personas en las redes sociales que no han asistido al otro video y entonces podrían confundir. Aquí es donde está la gran confusión de la gente. Porque estos tres son Dios. No hay tres dioses. No existen tres dioses. Porque cuando yo hablo hay un solo Dios, muchas veces las personas malentienden, pensando que es como una manifestación en tres estados. Hay una corriente doctrinal que dice que es el mismo, que es como un aceite 3 en 1. O sea, que primero
esto es el error que dice la gente, que primero se manifestó como Padre, luego, según esa corriente que no es correcto, se manifestó como Hijo y luego se manifestó como el Espíritu Santo. Por eso para ellos no existe el Padre, ni existe el Espíritu Santo. Para ellos solamente es solo Jesús. ¿Comprende? Eso es error. Porque vemos en las Escrituras cómo la manifestación o la expresión de ellos en un mismo escenario. Dice que cuando subió del agua, después de haber sido bautizado Jesús, dice que los cielos se abrieron y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma corporal. Eso lo llamamos nosotros una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió en forma corporal como paloma, con el propósito que Juan pudiera identificar al Espíritu Santo. Y dice que descendió sobre Jesús y ahí hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Para ellos, eso no lo pueden explicar. En el mismo escenario, las tres individualidades actuando paralelamente. No es que Jesús salía del agua y era como el ventrílogo de los muñecos. Pero yo soy Hijo amado en quien tengo complacencia. No. Él no estaba ventriculando. Era la voz de Dios Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, es importante no confundir. Por eso, cuando tú hablas con las personas de la divinidad, tienes que saber con quién vas a hablar. Y te lo voy a enseñar para que tú puedas ser en tu vida de oración y en tu vida de adoración. Y que puedas identificar cuándo habla el uno y cuándo habla el otro. Entonces, pongan atención, porque eso muchas veces no se entiende así. Porque yo sé que el que se le apareció en el desierto a Moisés fue el Verbo. Ahora les voy a decir. Dice, pero si no lo dice ahí, ¿cómo usted lo descubrió? Ya le digo. Precisamente este estudio es para eso. Para que usted pueda, al leer las Escrituras, dice: wow, me está hablando el Padre. Wow, me está hablando el Señor Jesucristo. Y cuando usted comienza a tener una relación permanente con ellos, que es el Dios de Israel, entonces usted comienza a identificar su voz. ¿Cuándo es que le habla el uno? ¿Y cuándo es que le habla el otro? ¿Y cuándo y con quién usted tiene que hablar para cada cosa que necesita? Bien. No confunda nunca los nombres de los tres. Los tres son el Dios de Israel. Nosotros no entendemos a veces la dinámica de las palabras, pero así como la palabra humano, no, la naturaleza humana es una palabra plural, o sea, que indica pluralidad, varias cosas, varios personajes. Humanidad es una palabra singular, pero que denota pluralidad. Humanidad. Cuando hablo entonces de la palabra Dios, me estoy refiriendo
no a una persona. Me estoy refiriendo a un colectivo. Y esto hay que trabajarlo fuerte en la mente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una tradición religiosa que nos vendió 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Eso es una fórmula que no es bíblica y que nos confunde muchas veces. Por eso no identificamos, no tenemos una relación de oración inteligente con el Dios que es 3 personas. No están pegados, no son una manifestación temporal de cada uno, no. Los 3 son y han sido y serán. Por eso cuando uno de ellos dijo, le preguntó a Moisés, ¿qué voy a decir si me dicen cómo se llama? Uno de ellos dijo, ya. Voy a escribir la palabra, en hebreo para que ustedes vean, bien interesante. Y no me estoy haciendo el que más sabe ni nada de esa cosa. Espérense un momentico. No quiero que de ninguna manera usted vaya a inventar. Yo, así como una coma, porque se lee de derecha a izquierda. Es diferente a como nosotros leemos. Nosotros leemos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Los hebreos leen lo contrario, así como los japoneses leen así y los chinos leen así, vertical. Los árabes leen lo le llamamos nosotros de atrás para adelante, pero no es de atrás para adelante, es de derecha a izquierda. Entonces esta letra aquí, ya le voy a escribir, que es la letra es la Y, la letra Y, Yod, hey, ve bien. Voy a hacerle la otra así. Está más larga y tiene un asunto aquí así. Hey, que es la H, hey, y viene la B, que es así. Yohed va, que es la W. Yohed va y se repite la H. Yohed bajé. Oiga bien, esto yo no estoy haciendo para demostrar que sé o no sé hebreo, porque a la larga es simplemente enseñarle de raíces para que usted comprenda que lo que estoy hablando tiene un contenido de peso y que no es una babosería, como hay gente que corta y pega y lee y repite sin saber lo que está diciendo. Entonces, estas son las 4 letras que le llamamos el tetratón. El tetratón fueron las letras que se expresó, no tienen vocales. Entonces, es algo como si Moisés haya escuchado ya, hey, ba, hey, ya, hey, ba, hey. O sea, ese es mi nombre. Ahora, ¿qué traduce al español? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que hay aquí 2 letras repetidas. Voy a quitar esta. Entonces, estas 3 letras
son bien interesantes porque ellas indican por separado, indican los tiempos gramaticales en el idioma hebreo. ¿Qué quiere decir? Tiempo gramatical quiere decir pasado, presente y futuro. Qué interesante. Las letras o la expresión de yo, het bahei, indican un tiempo presente. Por decir algo, el tiempo presente. Yo soy no tiene pasado. Porque cuando yo digo yo soy, pasado es yo soy. En el presente yo soy no tiene, o sea, más que entender que, sino que está diciendo que en presente y futuro yo soy. No es yo fui, en nuestro español es yo fui, yo soy y yo seré. No, en hebreo es yo soy y yo soy. Lo que quiere decir entonces el nombre revela el carácter. Lo que quiere decir entonces que yo soy o yo soy el que seré tiene que ver con un eterno presente. Entonces ese es el nombre. Yo soy es su nombre. Ahora, ese nombre no es el nombre de uno de las personas de la divinidad. Es el nombre de cada uno de ellos. Como decir, tú eres hombre, tú que estás ahí al lado eres hombre, y tú que estás ahí al lado eres hombre. Entonces, decimos son tres hombres, pero no existe una sola naturaleza en esas tres personas, que es la humanidad. Ahora, en la humanidad hay 6.000, 7.000 millones de personas, pero en la divinidad, que tiene que ver la divinidad de Israel, hay solamente tres individuos, tres individualidades, y cada uno de ellos es espíritu, es eterno, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ya eso lo hablamos la vez pasada. Y si usted que está por la internet puede buscar más adelante esa expresión, esa enseñanza. Ahora, estos tres pueden usar el nombre de Yahed Bahei. Y lo han usado siempre. Y ahí es donde está la confusión. La confusión de muchas corrientes doctrinales que han confundido el nombre de la colectividad, o sea, de la divinidad, con el nombre de la persona. Y por eso es que tradicionalmente, aún en el pueblo evangélico, siempre se ha conocido a el Padre como Jehová. Y es la confusión de los testigos de Jehová también. Porque ellos piensan que solamente el Padre es Yahweh o Jehová. Porque cuando yo traduzco a español esto, yo para la pronunciación, porque no tiene, el idioma hebreo no tiene vocales, entonces ya le añadimos las letras estas de Adonai, que ahora después les explico cuál es la mezcla que hicieron, Ya y la Yahweh. Otros dicen Yahvé, Yahvé o Yahweh. Yo prefiero llamarlo Yahweh, ¿entiende? Es mucho más apegado a lo hebraico. Yahweh es su nombre. Pero nosotros, latinos y occidente, que utilizamos la J, y la J no existe en hebreo, no existe la J, existe la Yeu, que es la Y. Entonces, yo sería Johanán, que es mi nombre. O Johanna es el nombre de Juana. Johanna es el nombre de bondad de Dios. Johanán.
Entonces, estos nombres, el nombre de Yahweh es el nombre de los tres. Pero cada uno de ellos tiene un nombre en particular. Pero ellos pueden utilizar cuando quieran, y lo han usado, y ahí está la confusión, el nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor Jesucristo los confundió. Porque ellos tenían solamente en su mente, los judíos, tenían solamente que el Padre con quien se habían relacionado, ellos ni siquiera se habían entendido que muchas veces se relacionaron con el Verbo, aunque el Verbo no tenía cuerpo todavía. Ahora, uno de ellos, que es el Verbo, que lo estoy repasando rápidamente, es la palabra. La palabra, el Verbo, la palabra. Esa palabra no es como nuestra palabra. Nuestra palabra, tú no la ves, pero la palabra de Dios es como si mi palabra que están saliendo ahora fueran una persona, fuera un ente moral libre, con inteligencia, mis palabras, pero no es así, son palabras solamente, voces solamente, ¿ya? Pero en ellos la palabra de Dios es el Verbo, y el Verbo es una persona, pero no una persona en este momento humana, era un espíritu. Ese espíritu, dice Dios, hablando de la colectividad, es espíritu. Y en el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, porque estaba refiriéndose al Verbo, a esta individualidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, ahí es donde está la confusión, porque no tenemos en español una palabra para poder decir, era, es y será Dios, y seguirá siendo Dios. Entonces, en el principio era el Verbo. ¿Qué principio? Génesis. Juan 1:1 tiene que ver con Génesis. En el principio de qué? De todas las cosas que se crearon. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo también es Dios, porque es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, y aquel Verbo venía a este mundo, y aquel Verbo se hizo carne. Oiga eso, y aquel Verbo se hizo carne. En Él es el autor de la vida. Sin Él, dice, por medio de Él, del Verbo, fueron hechas todas las cosas, de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. San trono, potestades, todo fueron hechos por medio de Él y para Él. O sea, el Verbo es el ejecutor. Cuando Dios dijo, hagamos, cuando uno de ellos dijo, hagamos al hombre, mire la palabra, ¿cómo es que entonces, por qué yo tengo que decir hagamos si soy yo solo? Ahí es donde está en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio. Y hay una expresión que es un nombre, uno de los nombres, se llama, en el principio, Elohim. Elohim. Ahora, Elohim, la palabra El en hebreo, Elohim, un sufijo, pero el prefijo El se refiere Dios, el Dios que es el más grande Dios. Pero esta expresión, Hin, expresa, Elohim expresa una naturaleza plural. No está diciendo que son tres dioses. Hay
tres personas con las mismas características, así como hay 7 mil millones de personas con las mismas características. Si a uno de ustedes lo agarraran, y vamos a poner un caso hipotético, viene una nave espacial, de repente te encuentran caminando a ti a las 5 de la mañana ahí en el Torito, haciendo ejercicio, y nadie se da cuenta, y te agarran y te llevan, para quién sabe para dónde, espacio sideral y por allá. Entonces te analizan, vamos a poner que tú eres mujer, y te revisan, dinos cómo son los humanos, y tú le dices que los humanos son como yo. ¿Cómo va a ser? ¿Todos se parecen? Sí, todos se parecen. Lo que ellos no están entendiendo es que tú le estás diciendo que si me ven a mí, que soy humano, también ya ustedes conocen a los humanos. Si ustedes sacan sangre, ellos también tienen sangre. Tienen huesos, tienen todo. Entonces, ok, vamos a comprobarlo. Vamos a darte aquí ahora y vamos a venir. Y vienen otra vez. Resulta que encuentran a otro más, pero un hombre. ¿Ah? Y uno negrito, y la otra era blanquita, con pelo liso y todo, y el otro es pelo bueno. Porque no voy a decir pelo malo. ¿Quién dijo eso? Nadie tiene pelo malo. Gloria a Dios. No, renunciamos al Alicer. El Dios Alicer se llama eso. Mire, entonces, ¿qué ocurrió? Y vienen y se llevan a otro. Y cuando lo ven que el hombre dice, pero tú no dijiste que era igualito. Dice, yo no les dije que éramos igualitos, sino que si ustedes me veían a mí, ya conocían a un humano. Porque es que yo soy humano, yo soy la misma naturaleza. Y aunque tiene una fisonomía diferente, y aunque es negro y es hombre, se me había olvidado decirle que la humanidad se ha manifestado en dos formas. ¿Cómo? Dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Entonces, cuando tú hablas del hombre, tú estás hablando de una pluralidad. No estás hablando de una individualidad. Cuando estás hablando de Dios, el Dios de Israel, está hablando de una pluralidad. Por eso dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Ve? Entonces, cada uno de ellos pudiera usar el nombre de la colectividad. Es como si tú te encontraras con un chimpancé y el chimpancé hablara. Y le dice, yo soy la fauna. Y de pronto te consigue al caballo y dice, yo soy la fauna. Digo, pero ¿cómo así? Si yo encontré la fauna allá adelante ahora al rato. ¿Se me está captando lo que estoy hablando? No está entendiendo que se está refiriendo que pertenecen a una naturaleza que se llama la fauna. Pero lógicamente uno tiene el nombre de caballo y el otro tiene el nombre de chimpancé. Entonces cuando usted dice Dios, usted tiene que saber también a quién se está dirigiendo. Porque el concepto es que la gente comienza a hablar con Dios, pero no sabe con quién está hablando. Y entonces están más confundidos que Adán en el Día de las Madres. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar lo uno del otro. ¿Cuántos están comprendiendo? No confundas, dígale que está al lado, no confundas el nombre de la divinidad con el nombre de las personas. ¿Quedó claro eso? Cada uno de ellos podría llamarse Jehová en términos latinos, que es Yahweh
en términos hebraicos. Cada uno de ellos puede decir, yo soy, porque cada uno de ellos lo ha dicho. Yo soy. Ego emi o Aheb Bahei. Cada uno ha usado esa característica. Cada uno lo ha usado. Ahora se confunde más porque nosotros usamos, ¿cómo te llamas tú? Y dice, yo soy Juan Carlos. Yo soy yo soy Eliana. Yo soy esto. Pero antiguamente no se utilizaba el yo sois porque era expresamente exclusivo para Dios. ¿Ve? Entonces, por eso fue que mataron al Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy. Y desde ahora verán los cielos abiertos y al Hijo del Hombre vinieron. Dice, ¿cómo? ¿Qué? Y se volvieron locos y se partieron se agarraron los pelos. ¿Qué es lo que dijiste tú? ¿Qué es lo que dijiste tú? Se trastornaron. Estás diciendo que tú eres Dios y te haces hijo de Dios. Se totearon la cabeza porque ellos no sabían que este verbo se había hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la unigénito Hijo del Padre. Cuando el verbo se hizo carne, se encarnó, se tuvo que hacer algo. Y esto es lo más tremendo. Que Él siendo divino, el eterno, oigan eso, el creador, el ejecutor de la creación y del hombre, Él, dice la Escritura, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? No que dejó de ser, sino que dejó de usar su poder divino de la naturaleza divina y se limitó a vivir como humano. Dios, es una cosa loca. Si soy yo no vengo, ¿oíste? Tú sabes que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que no necesita un burro para transportarse, que está en todas partes cuando Él le da la gana, si quisiera. Entonces dice, y se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó, ¿ve? Y se humilló a tal nivel de hacerse hombre. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Eso fue una de las cosas más tremendas que yo he podido ver, fue ese experimento que ellos hicieron. Ese experimento de que los cielos no pueden contener. El verbo eterno, el ejecutor de la creación del hombre. Este verbo se despoja a sí mismo, nadie lo despojó, a sí mismo. Dice, no voy a usar mi poder divino, sino que voy a vivir como humano, dependiendo del Espíritu Santo. Y para eso entonces, ni se pudo transportar solo, porque Él se podía transportar solo, porque Él no necesitaba transporte. Sin embargo, dice que María, cuando el ángel le dice, y bendito el fruto en tu vientre. Dice, ¿cómo la película? Si yo no tengo marido. Dice, no te preocupes. El Espíritu Santo del Señor, el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo te cubrirá y el Espíritu Santo traerá, en otras palabras, al verbo de vida, al eterno, que se despojó y ahora se está limitando
a que lo metan en el útero de María, de Miriam. Y tremendo. Ay, Dios mío, verdaderamente, vea, el Señor Jesucristo nos ama, nos ama, nos ama. ¿Tú sabes lo que significa eso? De no usar su poder divino y su naturaleza divina, sino que como un simple mortal se limitó a quedarse allí en el vientre. Eso es lo que no entienden los Jesúsolos. Porque cuando estaba en el vientre, entonces ¿quién gobernaba el mundo? El mundo estaba descarriado. ¿Ah? Según ellos. 9 meses. Metieron al verbo no en un óvulo. Ojo con eso. Porque hay un montón de gente atrevida que dice, y Dios empreñó a María. Eso es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque la concepción no fue como lo hacen cuando un hombre embaraza a una mujer. ¿Sí? Les pinto aquí rápidamente. Trompa de falopio. Perdone a las mujeres que haga eso. Canal vaginal. Útero, trompa de falopio, ovarios. El verbo no fue metido en un óvulo. Los óvulos se producen aquí en los ovarios y recorren esto. Y si no son engendrados, ellos llegan aquí y se explotan. ¡Puf! Y por eso entonces el endometrio está como unas paredes cargadas de sangre, bota la sangre, que es la menstruación mensual. Todos los meses se explota, ya cuando comienza la edad fértil de una joven, se explota todos los meses un óvulo. De los 400 y pico de óvulos que tienen en toda su vida fértil, entonces sucede eso. Se explota y sale la sangre. Los engendros naturales se producen en la etapa media de las trompas de falopio. El espermatozoide sube y se encuentra con el óvulo y ahí golpean hasta que entra uno, el que el Señor dice. Y luego recorren y se encaman aquí. Aquí comienza en el útero el proceso ya con todo lo que tiene que ver con eso de la multiplicación, se van multiplicando las células y comienzan a hacer proceso. Como no estoy enseñando biología, sino que sencillamente voy a estar explicando esto, el verbo no fue metido, oigan esto, porque esto es importantísimo. El verbo no fue metido en un óvulo. Porque si hubiera sido metido en un óvulo, tuviera el ADN de María. Y María era pecadora. Venía de Adán. Fue metido en el vientre, dice, aquí. Y ahí se encamó. Y allí el verbo, espíritu, tomó cuerpo, tomó carne, tomó tejido y fue formando la película y tomó forma. Y la forma que tomó no fue de un carnero, sino de una persona semejante a nosotros. No igual a nosotros, semejante a nosotros. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y después Él se hizo a imagen y semejanza a nosotros. Nos ama impresionantemente. Quien no necesitaba burro para viajar, ahora estaba limitado por 9 meses en el vientre.
alimentándose por el cordón umbilical con la sustancia de la sangre en María. No tenía sangre de María. No tenía sangre de María, porque no había sido engendrado en un óvulo. ¿Comprende lo que estoy hablando? Por eso la sangre de Cristo no aparece en la tabla de los RH, de la clasificación de la sangre. ¿Sabe por qué? Porque toda la sangre venía de una línea sanguínea de Adán y Eva. Y si él hubiese tenido la sangre de María, tuviera contaminación del pecado su sangre. Pero la sangre de Cristo fue generada a partir de el engendro y por eso fue desarrollado, y esa sangre no está contaminada por el pecado. Por eso fue que tuvo que venir alguien de afuera, porque no había justo ni aun uno. Entonces el asunto no es simplemente predicarle a la gente y que arrepiéntete, Cristo te ama. Y la gente dice, yo sé que me ama, yo sé que me ama. Todo el mundo sabe quién es Cristo, pero no tiene revelación de quién es Cristo. Cuando se tiene revelación de quién es Cristo, la gente es transformada. No importa lo que esa persona sea, es transformada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y así fue que entonces el verbo que era en la condición espiritual se hizo carne. Y por eso es que uno de ellos tiene un cuerpo, pero ahora un cuerpo glorioso. Un cuerpo que no necesita que le abran la puerta para entrar. Un cuerpo que no necesita estar en una sola parte, porque puede estar en muchas partes al mismo tiempo si él le da la gana. ¿Comprendo lo que estoy hablando? La omnipresencia. Por eso cuando él muere y resucita dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso es que él le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que estuve contigo antes de la fundación del mundo. Aleluya. O sea, en otra palabra, vuélveme otra vez. Ahora, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vuelvo a tomar mi posición, mi poder, y aquí en adelante ya voy a comenzar a usar todas las prerrogativas, los privilegios de mi naturaleza divina. Por eso Él es el poder. Por eso es que el diablo le tiene tanto miedo cuando alguien, mire, Satanás sabe quién tiene revelación. Porque cuando tú comienzas, por eso es que cuando tú comienzas a entender esto, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. O también le puedes llamar por su nombre, Yeshua. Por eso cuando cantaba esa canción, Yeshua, a mí se me erizaba la piel, porque el nombre del Señor es una fuerte roca. El justo hacia ella correrá y se alegrará. Mire, cuando yo estoy triste, me tiro en el piso, ¿me entiende? Y yo comienzo a mencionar el nombre. El nombre. Ahora, ese nombre del Señor Yeshua, que nosotros llamamos Jesús, Yeshua, es el nombre del Verbo encarnado, resucitado. Ahora,
Yeshua HaMashiach. Quiere decir Jesucristo, Jesús el Cristo, el ungido. ¿Comprende? Cuando usted usa el nombre con revelación, los demonios tiemblan. En el nombre de Yeshua, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay un montón de gente antipática que no quiere ya usar el nombre de Jesucristo. Yo he visto los demonios correr cuando digo en el nombre de Jesucristo. Yo estoy hablando, es revelación para que tú tengas en tu intimidad. Porque en mi intimidad yo hablo con el Señor de una manera diferente. No tengo que antipáticamente estar, Yeshua, no sé qué. ¿Entiendes? Ni le hablo a veces. Entonces, el verbo se hizo carne. Entonces, ahora hay una de estas personas. Ahora, cuando hablamos de persona, muchas veces nosotros no entendemos. Porque pensamos que persona tiene que ver con cuerpo humano. No, persona tiene que ver con naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros es que Él nos dio de características de Él, de ellos, del Señor, del ver, porque persona es tener alteridad, capacidad de alternar consigo mismo y con otros. Entonces lo que estoy hablando es que este verbo que se llama Yeshua, que fue encarnado, Él también ha usado el nombre de Yahweh. Entonces podría decir Jesúa Yahweh o Jesúa, o sea, Jehová y el Hijo. Jehová el Hijo. Bien. Pero puedo hablar de Jehová el Padre. Puedo hablar de Jehová el Espíritu Santo. ¿Cómo? Puedo llamarle como Jehová a los tres. Sí, porque es como decir hombre, hombre, hombre. ¿Sí me está captando lo que estoy hablando? Entonces, aquí estamos hablando que uno de ellos se hizo carne y ese que se hizo carne es el Señor Jesucristo. Ahora, pongan atención, porque aquí viene esto y eso se lo voy a dejar a los otros pastores que van a enseñar. Tienen que estudiarlo. Tienen que buscar, tienen que rebuscarse, tienen que trabajar. Yo estoy hablando del nombre del Señor, el Eterno. Ahora, hay otros nombres que menciona la Biblia que no son los nombres, sino los nombres teofóricos. ¿Qué quiere decir los nombres teofóricos? Nombres con que Él se ha manifestado en diferentes tiempos y los hombres han identificado. Por ejemplo, cuando decimos Yahweh o Jehová Rafa, ¿quién es ese? El sanador. Bueno, la gente piensa, cuando nosotros entendemos esto, nos profundizamos en entender que el verbo siempre fue la persona de la divinidad que se ha encargado de sanar. Siempre, no el Padre. Cuando en el desierto estaban mordiéndole las culebras porque estaban muy quejumbrosos y estaban montándosela a Moisés, que vinieron unas culebras y les picaban, él corrió al tabernáculo y dice, toma una culebra de bronce y levántala. Y cuando la gente vea la culebra, la serpiente, será sano. Y dice en el Nuevo Testamento, así como la serpiente fue levantada en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Está captando cómo está la revelación cruzándose ahí? ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de ellos ha tenido eternidad. El Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, no es sanador a partir de que murió en la cruz del Calvario. Es sanador toda la vida. Y todas las cosas que tienen que ver con el hombre en materia de justicia. Por eso es que
entender que cada uno de ellos tiene una funcionalidad. Y tú tienes que identificar qué hace cada uno de ellos. Por eso los nombres teofóricos, que son el Shaddai, Jireh, ¿cómo es que? ¿Cómo es que le dice la canción? Va a pasarle un micrófono ahí. Yahweh, Rafa. No, yo no soy cantante. ¿Cuál es lo que vamos a terminar con esa canción? Agarren juicio, vamos, corran. Está captando. Cada uno de estos nombres revela una manifestación de la acción de cada uno de ellos. Ahora tenemos que identificar, y por eso que la tarea de los líderes que van a seguir enseñando este tema, ¿ve?, es esto. ¿Qué es lo que significa Rafa? ¿Y a quién corresponde ese nombre de los tres? Jireh, el Shaddai. El Shaddai, la palabra Shah, tiene que ver con senos. El amamantador, como las, ¿ve? ¿Dios tiene seno? No tiene seno. Es como la madre que amamanta, que sustenta. Entonces, Yahweh, Jireh, el proveedor. El Shaddai. El Shaddai es el proveedor. ¿Quién es el proveedor de los tres? El Padre. La otra vez decía alguien, ay, con razón, yo tengo 30 años, está viendo en la casa del Señor Jesucristo y no me la ha dado. Dice que el Señor no da casa, el Señor Jesucristo no da casa. Y el Shaddai es el amamantador, sustentador. Jireh es el proveedor. Y el Shaddai. Entonces, escuche bien, ahí se lo dejo al otro, para que ustedes lo sigan. Pero el asunto está en que tú no le puedes decir a un panadero, imagínate tú que agarren a Jorge, que es panadero, y comienza a decirle, Jorge, ¿a cómo están los ladrillos? ¿Cuánto vale la bolsa de cemento? Y dice, Jorge, ¿que tú me estás hablando? Y entonces el otro venga para de Juan Carlos Ortiz, y entonces dice, bebe, Juanca, ¿y cómo es que hacen los panes? Dice, pero ¿cómo así? Si yo no hago panes, viejo, yo soy albañil. Entonces a veces nosotros venimos a la topa tolondra hablando porque no sabemos con quién ni qué es lo que necesitamos, y no entramos inteligentemente en la presencia de Dios. Entonces comenzamos ahí sollevados. Ahora mismo, Padre, ahora mismo, Padre, gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Dice el Padre, dice, yo nunca he tenido cuerpo. Le decimos al Padre que gracias por morir en la cruz del Calvario por los pecados. Y el Padre nunca ha muerto por los pecados. El que murió fue ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero como estamos acelerados y pensamos que torcerle el brazo a Dios, ¡ahora! Dice el Señor, pero ¿cómo así? ¿Y qué le pasa a este? ¿Puedes imaginar? Que llegue un día el pastor Eli en la noche, ahora mismo Eliana, ahora calienta los frijoles, caliéntalo. Oh. Eso va agarrando el sartén, ¿verdad? Dice, se volvió loco. Y así queremos hablar con el Señor, con el Padre, como si fuera un pelado de mandadero. Padre, ahora mismo te pido que me cuides la casa. Y dice, Padre, ahora sí. Padre, ahora mismo te pido que me ayudes a lavar. Allá. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Quién es el siervo, tú o yo? Porque no
tenemos claridad de quién. Pero esta noche, usted le ha quedado claro quién es el Señor Jesucristo. Por eso, Él es eterno. Por eso, Él, Jesucristo de los testigos de Jehová, no es el Jesucristo de la Biblia. Por eso el Jesucristo de los testigos de Jehová no sana. Porque el Jesucristo de los testigos de Jehová es un ángel que fue creado. Ellos dicen que el Padre, oye bien la carreta, el Padre creó al Verbo y el Verbo creó todas las cosas. El Verbo que usted y yo creemos que se hizo carne es eterno, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo. Él es Jesús. Vamos a ponernos en pie y de esa manera vamos a adorar también con las ofrendas en esta noche mientras cantamos. Sí. Yo estoy seguro que los pastores van a hacer una excelente exposición de estos temas, de los nombres teofóricos de Dios, los próximos días. Mientras cantamos esta canción con revelación, Rafa, el sanador, Elohim, el Dios altísimo, el proveedor, el Señor. Vamos, adore al Señor. Oh, Yeshua HaMashiach. Yahweh, 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 Cristo, Elohim, el Dios de Israel, el Dios proveedor, Jireh. Se manifestarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yahweh. Vamos. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Rey de gloria. Gracias, Padre. Gracias por amar tanto que enviaste a tu único Hijo. Lo mataste en la cruz, cargando en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Y a ti, Señor Jesucristo, gracias por prestarte. Gracias por tanto interés en nosotros, que no te importó dejar tu gloria, todo lo que tú eres, y despojarte temporalmente de ello para venir y vivir 33 años en esta tierra sin pecar, y al final tomar el lugar que nos correspondía de morir por ser pecadores. Tú tomaste mi lugar, Señor. Vamos, yo quiero que usted hable ahí con el Señor Jesucristo ahora. Tú tomaste mi lugar, Señor. Gracias por darme la oportunidad de vivir.
Gracias, Señor Jesucristo, por llevar en la cruz mis pecados. Señor, mis pecados te mataron. Tú derramaste tu sangre por mi vida. Y esta noche, Señor, te agradezco. Tan grande amor que me tienes, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta noche quiero invitar a aquellos, Señor, que quieren entregar su vida a ese Jesucristo vivo, porque está vivo, murió y resucitó y subió a los cielos delante de todos esos hombres que estaban temerosos y miedosos porque había muerto. Te le apareciste vivo, con muchas pruebas inuditables, y delante de ellos subiste al cielo y le dejaste dicho a través de los ángeles: así como me veis ir al cielo, volveré del cielo. Oh Dios, un día los cielos se abrirán. Un día los cielos se abrirán, las tumbas se abrirán y volaremos contigo, y luego vendremos a esta tierra, Señor, a establecer tu reino. Gracias por hacerme partícipe de la vida eterna. Gracias por la vida eterna. Gracias por amarme. Oh, gracias, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre. Oh, Yeshua HaMashiach. Tú eres Yahweh. Tú eres Yohed-Bahei también. Tú eres de la misma esencia de Yahweh el Padre, de Yahweh el Hijo, de Yahweh el Espíritu Santo. Tú tienes la misma esencia, tú eres de la misma naturaleza. Tú eres divino, tú eres Dios. Por eso dice tu palabra que en ti habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Todas las cualidades de la naturaleza divina estaban en ti. Tú eres Dios eterno. Gracias por amarme tanto. Dígale al Señor: gracias por amarme tanto. Yo dudo que mucha gente conozca a Dios. Están totalmente en otra dimensión. No están entendiendo. Yo quiero que ustedes, padres, revisen a sus hijos a ver si realmente conocen a Dios. Porque mucha gente se porta como si no conociera a Dios, con tremendas revelaciones que están habiendo en este momento. Gracias. ¿Hay alguno aquí en esta noche que quiera entregar su vida a Cristo? A ese Cristo del cual le he hablado esta noche. Si hay personas que no lo han hecho en esta hora, ven aquí. Voy a orar por usted. Su vida puede ser transformada procesalmente a partir del momento que entrega su vida a Cristo. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguna persona que trajo a alguien, extiéndale la mano y dice: vamos, yo te voy a acompañar para que recibas a Jesucristo. Si no hay, entonces vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Padre, gracias por las ofrendas que se han levantado en esta noche. Gracias, Padre, por tu provisión. Tú has sido Jireh para nosotros. Ahora, Señor, que vamos a partir, Padre eterno, guárdanos, protégenos y llévanos a casa. Y esta madrugada, mañana a las 5, Señor,
yo sé que va a haber más personas porque están interesados en seguir profundizando su relación contigo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.